¿Cómo están, amigos? Siempre es un gusto volver a encontrarme con ustedes y saludarlos, por supuesto, desde este espacio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Justicia en Acción es el programa que llega todas las semanas hacia ustedes para explicarles cómo es que funciona el sistema de justicia y específicamente el Poder Judicial. La unidad de flagrancia delictiva en Arequipa tiene algo más de un año de creada y vamos a conocer con nuestros invitados cómo es que se ha avanzado, cuánto hemos logrado caminar ya en este poco tiempo, pero importante, por supuesto, en la lucha contra la delincuencia común y la celeridad procesal, porque recordemos que los procesos en esta sede judicial deben resolverse en no más de 72 horas. Está con nosotros el juez Walter Marroquín Aranzamendi, él es juez coordinador de esta unidad de flagrancia, y nos acompaña también el ingeniero Alexander Agüero Pareja, él es responsable del área de innovación de la Corte de Arequipa. Con él vamos a conocer precisamente qué se está avanzando en cuanto a proyectos tecnológicos para mejorar el sistema de justicia en nuestra región. Bienvenidos a ambos. Doctor, coméntenos, ha transcurrido ya algo más de un año y 4 meses. ¿Cómo está la unidad de flagrancia en Arequipa? Gracias, Lenny. La unidad de flagrancia, como es de conocimiento público, se instauró en la Corte Superior de Justicia de Arequipa el 13 de mayo del año 2023. Desde su fecha de creación, donde en primer lugar conocíamos solo procesos inmediatos, o sea, delitos flagrantes por procesos inmediatos que el Ministerio Público estaba presentando. Ahora, a partir ya del mes de mayo, de este año, de junio de este año, mil disculpas, ya empezamos a conocer procesos comunes también por delitos flagrantes, siempre que no sean delitos excluidos por la ley. Por ejemplo, doctor. La ley 32.348 excluye los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje, crimen organizado y otros que establecen nuestro propio protocolo interinstitucional, como son, por ejemplo, los procesos complejos, los delitos que son conocidos por subsistemas especializados, como por ejemplo violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, delitos ambientales, corrupción de funcionarios, trata de personas, lavado de activos, entre otros delitos que por su propia naturaleza son complejos. Entonces, doctor, ¿cuáles son los delitos que ve la unidad de flagrancia? Son los delitos que todos nosotros conocemos como la delincuencia común, la delincuencia del día a día. Por ejemplo, hurtos agravados, robos agravados, receptaciones, conducción en estado de ebriedad, desobediencias a la autoridad, daños, lesiones leves, lesiones graves, pero siempre y cuando se hayan cometido en flagrancia y hayan sido detenidos en ese mismo momento, ¿no? Claro, usted dice que también procesos comunes, no solamente los de flagrancia. Es decir, doctor, explíquenos un poquito cómo funciona esto. Sí, mil disculpas. Cualquier delito que sea investigado puede ser encausado, es decir, procesado a través de dos tipos de procesos para el delito flagrante. Uno, que es el proceso común, que tiene varias etapas y varios días de investigación, por ejemplo. Por ejemplo, hasta 120 días se puede investigar en un proceso común. Y se puede encausar un delito flagrante por proceso inmediato. El proceso inmediato, ¿qué implica? Que se presenta un requerimiento, un escrito del fiscal. A ese escrito del fiscal se llama requerimiento de incoación de proceso inmediato. El juez de investigación preparatoria de la unidad de flagrancia atiende este requerimiento, verifica si es que hay, uno, un supuesto de flagrancia, si ha sido detenido en flagrancia. Dos, si es que hay suficientes elementos o evidencia delictiva, o sea, que no falte nada por investigar. Y tres, que el proceso no sea complejo, es decir, que no haya otros actos de investigación que realizar, que la defensa técnica pueda solicitar, porque tiene derecho a solicitar esos actos de investigación. Si todo eso concurre, el caso pasa automáticamente a un juicio oral. Es decir, en casi 72 horas se resuelve. Muy bien. ¿Y en el caso de proceso común, doctor? En el proceso común, ese escrito que se presenta es un escrito de formalización de investigación. La investigación preparatoria en un proceso común dura 120 días. Se puede prorrogar 60 días más. Ya, sí, 180. Claro, son 180 días, 6 meses. Ya. Vencido ese plazo de 6 meses, formula la acusación el Ministerio Público, que es otro escrito que presenta, presentando los cargos más la prueba, que es controlada por el juez de investigación preparatoria, y luego de ahí pasa a un juicio oral. Total, un proceso común dentro de los plazos que establece nuestro Código Procesal Penal, aproximadamente desde el momento de que se comete el hecho hasta su sentencia, no van a transcurrir más allá de 8 o 9 meses. Eso estamos hablando de una forma ideal, obviamente, pero en la realidad, como sabemos,
Hay Es un otro, poco más. es un poco más complicado porque hay juicios que demoran 1 año y medio, 2 años. La unidad de flagrancia precisamente se ha creado para que esos delitos en flagrancia sean atendidos pues, en un plazo no más allá de 2, 3 meses, como más tardar 3 meses. ¿Por qué? Porque en la unidad de flagrancia están ubicados todos los laboratorios, van a haber 6 laboratorios Ya. de investigación de la policía para que todas las actuaciones, todos los actos de investigación se realicen en la unidad de flagrancia, si es posible, dentro de las primeras 48 horas o de darse, ¿cómo se llama?, una formalización, no pase un mes y se obtenga una sentencia en un tiempo Es decir, aproximado. que se va a cumplir el objetivo de la creación de la unidad de flagrancia, que se concentren todos los operadores de justicia con todos sus sistemas para que se pueda administrar justicia de manera rápida, célere. Exacto. Uno de los principios de la ley de creación del sistema de flagrancia es ese, celeridad. Celeridad, ¿por qué? Porque vamos a respetar tiempos y tramitar los procesos sin dilación, porque todos vamos a estar en esa misma, en ese mismo local, ¿no? En esa misma unidad. 2, eficacia. Se van a dar respuesta a los delitos de mayor incidencia delictiva. Hurtos, robos, receptaciones, daños, lesiones. Todo aquello que las fiscalías comunes ahorita tienen como carga atrasada en delito flagrante, la unidad de flagrancia los va a resolver rápidamente. Y oportunidad. ¿Oportunidad por qué? Para la sociedad, precisamente. ¿Por qué? Porque va a ver que la unidad de flagrancia va a responder a esta delincuencia común, digamos. común. No estamos hablando de delincuencia de crimen organizado, Claro, de bandas, compleja. y eso no va a entrar a la unidad de flagrancia. En eso sí tenemos que ser claros. Esa delincuencia no va a entrar a la unidad de flagrancia porque Perfecto. ya tienen sus unidades especializadas para que investiguen y tienen sus fiscalías para que sigan con un proceso que dure más allá de estos 3 meses, ¿no?, que se está proyectando. Muy bien, ingeniero Alexander, creada la unidad de flagrancia, ¿cuál es el trabajo que hace la coordinación de innovación? ¿Ustedes qué buscan para que este sistema sea más eficaz? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, desde el año pasado se está desarrollando un sistema integrado de gestión electrónica en flagrancia, con todos los actores, con el Ministerio Público, con la Medicina Legal del Ministerio Público, con la Policía, con la Sanidad de la Policía, con Defensa Pública y con el Poder Judicial, también con el INPE. Actualmente estamos desarrollando varios módulos. Ya hemos culminado con el módulo de la policía. Sabemos que en la policía es donde se presenta la denuncia. Ahí se va a ingresar el expediente y todos los registros, todos los descargos que hagan se va a realizar ahí. Claro, y también ahí se hacen las pruebas, ¿no es cierto? Digamos, en este caso el dosaje etílico, algunas pruebas de laboratorio también. Sí, justo volviendo al módulo de la policía, en el análisis y en el desarrollo que estamos haciendo, que estamos elaborando, hemos hecho unos formatos, unas plantillas que utiliza la policía. Las más utilizadas son 8 o 9 plantillas, que antes se demoraban, nos comentaron ellos para hacer el análisis, 10 minutos. ¿Por qué? Porque tenían que poner el DNI del imputado, el agraviado, los nombres, el lugar, fecha del hecho, todos esos datos tenían que volverlos a tipear, que ya lo habían tipeado en la denuncia, tenían que volverlo a tipear en su acta, en su documento. Lo que hemos hecho con el sistema, lo que está desarrollándose, es que con un par de clics, lo que demoraba 10 minutos, lo hagan en 30 segundos. Tanto ahora, con medicina legal y la sanidad de la policía, las pericias que tanto enviaban en una semana, ahora con un clic va a llegar tanto a la medicina legal como a la sanidad. Ahí mismo la sanidad y la medicina legal van a responder los resultados de las pruebas, por exacto, ejemplo, ¿no? Y le va a llegar alertas al fiscal y a la policía le va a llegar. Así mismo. Ese es el sistema integrado que usted menciona. ¿Hemos trabajado esta iniciativa desde el Poder Judicial, ingeniero? Esta es una iniciativa de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que se está desarrollando actualmente. Como digo, ya hemos terminado 5 módulos: la policía, medicina legal, sanidad, defensa pública. Actualmente venimos teniendo reuniones con los fiscales, porque estamos haciendo el módulo de la fiscalía. Ya. ¿Y cuándo esperan terminar todos los módulos? ¿Cuántos módulos además son? Una vez que se termine el módulo de la Fiscalía, ya sigue el módulo del Poder Judicial. Y luego también sigue el módulo del INPE. Y también los que tienen
el común denominador también de todos era que no cuadraba la estadística. La policía tenía una estadística. Claro. El Ministerio Público otra y nosotros otra. Otra estadística. Claro. Este sistema integrado va una sola estadística con hitos estadísticos. Desde que nace en la policía hasta que termina en el Poder Judicial y el INPE. Se espera que se termine en enero o diciembre de este año. De este año. Sí, bueno. Doctor Walter Marroquín, ¿y de qué manera este proyecto que nos comenta el ingeniero de integración de los operadores de justicia va a incidir directamente en el aspecto jurisdiccional? Va a incidir bastante, Lenny. ¿Por qué? Porque como todo ya va a estar en ese sistema integrado, desde el momento en que se recibe la intervención policial, el detenido entra a la unidad de flagrancia, ya se crea el expediente único del CIGEF, y en ese expediente único ya el policía empieza a hacer las primeras declaraciones. Manda los oficios para medicina legal que va a estar en la unidad de flagrancia. El médico legal que está en la unidad de flagrancia va a subir su certificado médico legal al sistema, que inmediatamente se va a compaginar con el expediente electrónico que está en ese sistema, y de esa forma ya no se tienen que imprimir, ya no se tiene que volver a hacer los oficios, todo va a ser vía electrónica. Ahorramos tiempo. Tiempo y además recursos, ¿no, exacto, doctor? Muy bien, vamos a seguir conversando con usted. Realmente este proyecto es bastante interesante y no es por jactarnos, pero siempre en la Corte de Arequipa han salido ideas innovadoras que siempre escalan a nivel nacional por la eficacia, por los excelentes resultados que siempre producen estos. Regresamos en una breve pausa. Estamos conversando con el juez Walter Marroquín Aranzamendi y el ingeniero Alexander Agüero Pareja, ellos ambos profesionales destacados de la Corte de Arequipa, quienes nos están explicando cuánto ha avanzado la unidad de flagrancia en este distrito judicial. Doctor Walter Marroquín, nos estaban comentando del proyecto de integración de los operadores de justicia. Usted estaba destacando la importancia de tener un expediente único a nivel de todos los operadores y nos decía que es muy importante porque va a generar celeridad, evitar también el ahorro, por supuesto, de recursos. No funciona así actualmente, ¿verdad? En el Ministerio Público tienen un número, nosotros tenemos otro número de expediente. Supongo que al INPE llega también otro número, ¿no? Exacto. ¿Y esto cuánto dificulta el trabajo en lo que es celeridad, doctor? Dificulta bastante. ¿Por qué? Porque dependiendo de los casos, entre que la policía actualmente hace sus actuados, sea en comisaría o sea inclusive en la propia unidad, sin nuestro sistema integrado, tienen un propio sistema, imprimen esas actuaciones impresas, se las mandan al Ministerio Público, el Ministerio Público vuelve a tipear y digitar, ¿cómo se llama?, los hechos, la prueba, todo lo que los elementos de convicción, todo lo que han recabado, se pierde tiempo. De tal forma que con este sistema, la policía ingresa los datos del detenido, ingresa las intervenciones, la propia descripción fáctica de los hechos en los cuales ha sido detenido el ciudadano que está siendo acusado por delito flagrante, pongamos, de hurto agravado. Ya. Solamente con un clic el fiscal agarra. Ya conoce los hechos. Ya conoce los hechos y ya está en su disposición. Y lo único que tiene que hacer es ir a copiar, de tal forma que este plazo tan corto que la Constitución nos da para detener a una persona sin mandato judicial, es decir, la detención policial, que son 48 horas, se ha aprovechado de la forma más eficiente posible. Con lo cual cumplimos uno de los principios de la Ley 32.348, eficiencia. Con eso estamos haciendo eficientes. En la repartición de recursos escasos que tenemos en este momento, porque un recurso escaso y que no vamos a recuperar, ¿cuál es? Es el tiempo. Por supuesto. El tiempo es algo que no se puede recuperar. Ingeniero, es entonces absolutamente positivo este sistema. ¿Qué nos falta? ¿El Poder Judicial a nivel central está dando el respaldo a esta iniciativa? ¿Faltan algunos permisos? O sea, ¿está todo avanzando correctamente o todavía estamos tratando de convencer a nuestros superiores de que este sistema es eficiente? Ya, como mencioné, actualmente está en desarrollo el aplicativo. Claro. Ya, lo que se necesitaría también es interconectarnos con el sistema, con el SISPOL, con el sistema de la policía, para que cuando la policía registre los datos en el CIGEF, no haya un doble registro.
Uno en el CIPOL, que es el sistema de la policía, la oficial, y otro en el CIGEF. O sea, tendría que ser uno solo. Sí. Y la policía también tiene que tener autorización, me imagino, de los altos mandos para que eso funcione. Uno solo o nosotros tener integración con interoperabilidad. Con el sistema de la policía. La policía. Una interoperabilidad real. Asimismo, cuando el Ministerio Público mande incoación al Poder Judicial, necesitaríamos una integración entre el CIGEP con el sistema de Poder Judicial. Ya, y ese es digamos, el obstáculo, la valla más difícil de superar, la autorización de los diferentes entes operadores de justicia para que nos permitan unificar este sistema. Sí. O sea, no, por lo general no aceptan. No, las decisiones no puedo decir yo, lo tendría que decir las altas autoridades. No, pero usted desde su práctica, desde el ejercicio de su trabajo, ve que ahí hay un escollo. Sí, un poco... De resistencia, me imagino, ¿no? Sí, ya que me parece que es un software desarrollado in-house en la Corte de Arequipa, que un poco de recelo, se puede decir. A su información, ¿no es cierto? Sí, de parte superior, desde Lima. ¿No? ¿Cuán importante sería, doctor Walter, que sean más accesibles, ¿no? Para que podamos desarrollar estos sistemas que nos van a ser eficaces, no solamente el Poder Judicial, el sistema de justicia es un engranaje, la policía, el Ministerio Público, todos somos el sistema de justicia, ¿verdad? Sería importante que esta interoperatividad, inclusive la ley de flagrancia, exige a los actores participantes, Ministerio Público, Poder Judicial, la Defensa Pública y la Policía Nacional, de que creen sistemas de interoperabilidad entre ellos para que, uno, controlar la información, saber en realidad cuántos detenidos en flagrancia de delitos no excluidos ingresan, cuál es la tasa de delincuencia que tenemos. O sea, nos permitiría tener además estadísticas reales. Reales. ¿Sí? En todos los operadores. Claro, y cuántos de esos delitos, cuántos de esos detenidos han sido procesados, cuáles las sentencias que han sido dadas. De esa forma tendríamos por lo menos una estadística real para, uno, mejorar en sí el sistema, o dos, para verificar si es que las penas, en este caso de cada uno de los delitos, están cumpliendo los fines para los cuales fueron creados. En este caso, de acuerdo a la Constitución, los fines de las penas son resocializadora, rehabilitadora y reinsertadora. Ahora, si vemos que hay casos en los cuales de esta cifra que no conocemos, si hay reincidencia, si hay habitualidad o si hay otro tema, ¿cómo se llama?, de que no los estamos viendo. Entonces, para ver, uno, mejorar el sistema de penas, mejorar el sistema de redacción de tipos penales, o inclusive mejorar el tiempo de los procesos o crear otro tipo de procesos para atender precisamente a esta delincuencia. Muy bien. Ingeniero, ¿se necesita presupuesto para el desarrollo de este aplicativo? Actualmente somos 4 personas que laboran conmigo. ¿De la Corte de Arequipa? Sí, la Corte de Arequipa. Algunos en adición de sus funciones. Venimos desarrollando el aplicativo con recursos propios de la Corte de Arequipa. Como mencioné hace un momento, en mi caso, en adición de funciones, venimos desarrollando. O sea, usted es jefe de la Central de Distribución General, ¿no? Sí. Que no es otra cosa que la Mesa de Partes General. La Mesa de Partes de la Corte. Sí. Y además en sus horas libres, que supongo que son pocas, desarrolla este proyecto. Sí, yo soy encargado de las 2 áreas a la vez. Del área de innovación y del CDG. Sí, de Mesa de Partes. Sí, venimos desarrollándolo, 4 personas, personal propiamente de la Corte de Arequipa, que no ha habido un costo adicional, sino el propio... Esfuerzo y compromiso de ustedes los profesionales. Sí. Que lo hable. Doctor, hay una cuestión que debe seguramente preocuparle a la sociedad, ¿no? No se ha visto recientemente, sino también en muchas ocasiones, la liberación de algunos detenidos porque el plazo se nos vence, ¿no? Nadie puede estar detenido más de 48 horas según mandato constitucional. Entonces, este sistema ayudaría enormemente, ¿verdad, doctor? Claro, ayudaría enormemente. ¿Por qué? Porque según la ley, todo detenido tiene que ingresar a la unidad de flagrancia. Entonces ya el detenido está dentro de la unidad. Ya desde ese momento que nosotros tenemos conocimiento de que una persona ha sido detenida, podemos ir controlando tanto al Ministerio Público como a la policía y decir, ya se está por vencer el plazo. Ya se está por vencer el plazo. Si usted lo presenta fuera del plazo, lamentablemente, por disposición constitucional y por mandato del Tribunal Constitucional, que ha emitido un precedente vinculante de control de legalidad del plazo de detención, según el Tribunal Constitucional,
No se puede pasar más allá de las 48 horas, más el término de la instancia. ¿Cuál es el término de la instancia? Me explico para que toda la audiencia entienda. Para que nos pueda entender. Por ejemplo, un detenido en la un detenido en el distrito de La Joya, digamos en Lacano, que queda de acá aproximadamente sin tráfico, unas 45 a casi una hora, que ha sido detenido ahí, que está siendo procesado o investigado en la comisaría del Triunfo, de La Joya, tiene que ser trasladado hasta la unidad de flagrancia. El término de distancia significa desde el momento en que se terminan las investigaciones con la presentación hasta que sea puesto a disposición del juzgado. Ese tiempo no se cuenta. ¿Por qué? Porque es un término de la distancia, porque las actuaciones se han cumplido, las investigaciones dentro de las 48 horas. En la delegación policial. En la delegación policial, con conocimiento del fiscal, y el fiscal que ha dicho ya presentó su requerimiento. Lo único que está es el traslado del detenido. Por eso es el término de la distancia. Si no fuera en La Joya, si fuera aquí, doctor, y ya han cumplido las 48 horas y lo ponen a disposición del Poder Judicial, digamos, se han cumplido 50 horas, ¿se tiene que liberar a esos detenidos? Se tiene que liberar a esos detenidos, porque ninguna persona puede estar detenida sin mandato judicial más allá de las 48 horas. Ninguna, por ninguna circunstancia. Por ninguna circunstancia. El fiscal podría alegar no que hubo tráfico, que no pude venir, que no pudimos trasladarlo. Esa no es su responsabilidad. No es justificación y no es responsabilidad del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tienes 48 horas para investigar. Ahora, si es que el fiscal verifica, o es el Ministerio Público o la policía en un trabajo conjunto, como establece la ley 32.130, que deben trabajar conjuntamente, y dentro de esta investigación preliminar, estas primeras 48 horas, verifican que el plazo de 48 horas no les va a ser suficiente, es decir, no van a llegar a reunir todos los elementos necesarios para pedir, por ejemplo, una prisión preventiva o para incoar un proceso inmediato, tienen un arma, un mecanismo que el propio Código Procesal Penal les ha establecido, que es la detención judicial en flagrancia, que les habilita dentro de estas primeras 24 horas de detención policial presentar un requerimiento de detención judicial en flagrancia, y les podemos, el juez, verificando el caso, puede ampliar esta detención hasta por 7 días. Para que sigan investigando. O sea, hay mecanismos. Hay mecanismos. O sea. Bueno, no obstante, doctor, el hecho de que venzan las horas de detención de esta persona en la unidad de flagrancia y en cualquier juzgado común penal, no significa que quedan libres, ¿no es cierto? No. Que están, digamos, absueltos de cualquier responsabilidad. No, el proceso va a seguir en sus causas de investigación. Si se han planteado requerimientos de prisión preventiva, van a ser atendidos por los juzgados competentes, se va a resolver, y si es que hay mérito para ello, los ciudadanos que han sido puestos en libertad, porque esa es la palabra, puestos en libertad por exceso de detención policial, pueden ingresar al penal si es que se da mérito al requerimiento de prisión preventiva. Prisión preventiva, ya, perfecto. Ingeniero, finalmente, ¿qué otro proyecto está elaborando en el área de innovación para fortalecer el funcionamiento de la unidad de flagrancia? Sí, también se está desarrollando un aplicativo ya para el área penal, que también engloba flagrancia, claro que sí, y violencia familiar penal. Un aplicativo denominado calculadora de penas, que va a permitir a los señores magistrados lo que se demoran en algunos cálculos matemáticos que hacen de la pena. Manuales, además, ¿no? Manuales, actualmente, que no hay a nivel nacional en todo el Perú, unas 35 cortes a nivel nacional, no hay un aplicativo que me saque. Yo pongo el delito, la fecha, y me permita sacar la información y me calcule cuántos años y meses debe tener una pena. En eso estamos trabajando. Sí, se está trabajando actualmente. Muy bien. ¿Cuándo va a estar listo, ingeniero? Dependiendo de las reuniones, de 2 a 3 semanas. Es en corto tiempo. Corto tiempo. Muy bien, felicitaciones también por eso, porque yo he visto muchas veces, he sido testigo que los doctores, cuando están por dar su decisión, están sumando, dividiendo. Doctor, ¿es complejo sacar el cálculo de la pena que le corresponde a un posible sentenciado? Sí, es un proceso tedioso, porque tenemos bastantes acuerdos plenarios que nos han establecido cómo debemos determinar la pena. Se identifica primero el marco de la pena conminada, que es el extremo máximo y mínimo del delito por el cual ya hemos considerado que el ciudadano es culpable. Claro. Lo único que nos va a determinar es cuánto va a estar sujeto a una medida a una pena privativa de libertad. Y eso sí es un poco complejo, porque puede ser que el ciudadano sea reincidente, a lo cual hay que añadirle, hay que sumarle
un medio o hasta 2/3 partes por encima de los máximos y mínimos, o a veces, siendo reincidente, también es sujeto de responsabilidad restringida, es decir, mayor de 18, menor de 21 años, a lo cual hay que reducirle 1/3 a cada uno. Puede ser que también haya actuado en estado de ebriedad y de acuerdo a la prueba se ha verificado que agravantes y atenuantes. Atenuantes, exacto. Todo ese cálculo, que si bien es cierto, ya los que algunos tenemos experiencia podemos sacarlo rápidamente, en otras localidades o en otras personas pues es un poco complicado, pero se está trabajando acá con el ingeniero un tema de hacer las reglas lógicas para el sistema de tal forma que se coloque el delito, la fecha de comisión y inmediatamente salga ya la pena. El sistema calcula la pena. Exacto. Bastante interesante. Además también eso significa ahorro de tiempo, ¿no? Celeridad. Precisamente. Y eficacia. Todavía para la unidad de flagrancia, que tenemos que dictar sentencias en ese mismo momento. De manera inmediata. Exacto. Muy bien. Se nos ha vencido el plazo a ambos. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto aprender de ustedes y seguramente que nuestros seguidores también aprenden mucho de cómo es que funciona este sistema de justicia, que por cierto es muy complicado, pero también de muy alta responsabilidad. Gracias nuevamente y con ustedes, amigos, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.